Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hoy tenemos un episodio espectacular. Tenemos invitada en Mi Medicina Podcast. Su nombre es Mónica Giraldo. Ella es de Colombia, viviendo en Colombia. Y hoy es mi invitada en el podcast. Ella es Life Coach Sherpa certificada. Y ahorita nos va a contar cómo le ha hecho para encontrar poco a poco, o tal vez rápido, fácil, tal vez muy complicado, pero cuál es su medicina para el mundo. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Hola Esther, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por haberme dado la oportunidad y como te lo decía hace un momento, por esta invitación tan bonita que fue como un regalo de la vida para seguir expandiendo el mensaje y también ver como que tú ves el crecimiento de cada uno de nosotros y nos das esta oportunidad de poder como expandir más este mensaje al mundo. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Un honor tenerte. Cuéntanos, Moni. Eh, yo ya me conozco tu historia al derecho y al revés, pero cuéntale un poquito a la audiencia quién eres, a qué te dedicas el día de hoy y ya luego nos vamos en ingeniería en reversa. Ok, bueno, yo soy Mónica Giraldo, soy Life Coach Sherpa y en este momento me dedico 100% a ser Life Coach, a ayudar a las personas como tal en sus procesos para hacer de sus miedos sus más grandes habilidades y así puedan cumplir también sus sueños. Entonces es como a lo que me dedico hoy en día, que es lo que siento que mi alma me estaba pidiendo desde hace mucho tiempo hasta que finalmente lo encontré. Me encanta. Cuéntanos cuáles son tus especialidades. ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿A qué problemas ayudas? ¿Con qué problemas ayudas a tus clientes? Ok, bueno, inicialmente yo he empezado con la idea de ayudarle a la gente a trabajar todo el proceso de aceptar su cuerpo, amarlo como es, adaptarse a nuevas realidades, pero me empezaron a llegar muchas personas que eran con muchos miedos. Entonces estaba el miedo a la soledad, el miedo a hacer cambios en su vida, y así fue que empecé como a enfocar más también lo que yo hablaba y también hace mi cliente, y es lo que en realidad yo trabajo en mi vida, que es porque al final el miedo o te detiene o te impulsa a cumplir tus sueños. Y en mi caso personal, durante muchos años, una vez que tú nos pusiste un ejercicio, Esther, como de hacer la línea de la vida, yo vi que toda mi vida había estado atrasada por el miedo. Entonces yo siempre estaba desde el papel de víctima y sentía que todo ya como que estaba escrito en mi vida, yo simplemente tenía que seguir un guión. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, bueno, si hay tanta gente que ha logrado las cosas, yo por qué no puedo hacerlas. Entonces ahí fue como que hubo un clic ahí en mi vida, en mi cabeza, y yo dije, esto es lo que yo necesito hacer, tomar responsabilidad de mi vida y hacer del miedo mi mayor poder como para ir por mis sueños, porque cuando confiaba en mí es que lograba las cosas. Y así, digamos, la gente que ha llegado siempre es porque tiene miedo a empezar de nuevo, porque no sabe si empezar en un trabajo nuevo o porque decide empezar a emprender, dejar una relación. Hay muchas dudas en las personas, entonces como a través de mi experiencia y el conocimiento que adquirí en Sherpa, pues todo esto me ayudó para que hoy en día me especialice más que todo, es como a impulsar a la gente a que cumpla sus sueños.
Qué potente que te hayas encontrado con este nicho a través del nicho que creías que era. O sea, porque seguramente tendrás muchos clientes que tienen conflictos con su cuerpo, ¿no? Pero llegaste más a la raíz, algo que pasa antes de que empezamos a desquitarnos con el cuerpo o que ese se vuelve la distracción de que no me gusta cómo me veo para no avanzar con este miedo en mis relaciones, en mi vida profesional, ¿no? Hay veces que el cuerpo termina pagando los platos rotos porque es la cosa física que tenemos más cerca. Eso siempre pasa. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue tu, tu etapa de enamorarte de tu cuerpo y eventualmente pues darte cuenta de todos esos años marcados por el miedo? Bueno, el tema de aprender a amar mi cuerpo se dio hace por ahí unos 5 años cuando yo empecé a ver que mi salud estaba muy afectada. Porque cuando tenía 14 años yo empecé todo un tema de el miedo a engordar. Y a mí me dio pues como todo, fui al médico y el médico me dijo que yo estaba a un grado de caer en la anorexia. Entonces fue como ya una alarma muy grande. Yo sí quería recuperarme, pero a la vez tenía el miedo a que en realidad lo que querían era que me engordara. Es como que de cierta manera me estaba autosaboteando siempre. Ya con los años empezaron a generarse otros problemas gastrointestinales y ya cuando tenía unos 26, 27 años, resultó que yo ya casi no podía comer nada porque todo lo que comía me caía súper mal y había noches que yo pensaba que me iba a morir del dolor porque era demasiado fuerte. Cuando ya empecé todo el proceso para empezar a sanar, porque igual yo siempre insistía en estar delgada, me di cuenta que un día me fui a comer algo sencillo, era, no sé, una arepa, y me cayó súper mal. Y ese día como que me quebré totalmente y me puse a llorar y yo decía, en este momento me di cuenta que no es tan importante simplemente como tener la figura perfecta que nos hacen creer, sino que lo importante es tener un cuerpo el cual pueda disfrutar de todo lo que hay en la vida. O sea, yo decía, ¿de qué me sirve querer tener el cuerpo más bonito o escultural si no puedo disfrutar de la comida? Yo dije, en este momento quisiera tener cualquier cuerpo sano, pero no me importa la figura. Y ahí fue cuando entendí, dije, primero está la salud y luego el resto. Entonces, fue entender que ya cada cosa que me comía era más algo que me nutriera y entregar, pues como recibirlo desde el amor, como bendecir esa comida y saber que todo era desde el amor y mirarme al espejo y empezar a aceptar, ok, bueno, hoy estoy un poquito más inflamada, o ay, de repente me di cuenta que ya me miraba al espejo y yo decía, ay, qué linda me veo. Entonces fue como empezar a aceptar eso y no rechazarme. Y siento que eso el cuerpo poco a poco como que lo he ido sintiendo porque pues también obviamente aparte pues como de la parte médica también está la parte en la cual uno se puede ayudar. Y eso fue lo que hice desde mi lado y fue aprender a enamorarme de mi cuerpo, entender que lo primero es la salud porque es que sin salud no puedo hacer nada, sin salud no podría estar incluso hablando hoy contigo y cumpliendo mis sueños. Qué fuerte que nos cuentes que empezó a los 14 años esta idea o este miedo a engordar. ¿Tú te acuerdas qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Si fue una idea que sacaste de la escuela, si la sacaste de casa, si la sacaste de... ¿De dónde? ¿De dónde salió? Sí, bueno, yo digo que fueron de dos cosas principales. La primera es porque yo desde los 7 años hasta los casi 15 estuve en patinaje de carreras y eso pues entrenaba todos los días, entonces pues comía de todo y nada pasaba, pero siempre había un comentario cada vez que alguien se retiraba del deporte y pues de repente lo veías un día cualquiera que regresaba ya a visitar a las personas, esa persona se había engordado. Y el comentario siempre era, ay, mira fulanito cómo está de gordo, mira cómo está de cachetón. Entonces, claro, eso me empezó a quedar en la cabeza y yo dije, a mí no me puede pasar lo mismo porque la gente va a decir que estoy gorda. Y en la familia, pronto eran los comentarios a veces entre las personas que eran como, no, es que hay que empezar a hacer tal dieta o a tal prima entonces la pusieron a dieta para que no se engordara. Entonces, como que terminas escuchando de un lado y para otro. Y yo decía, yo no quiero nada de eso porque era como el miedo a que si engordaba no iba a ser aceptada socialmente o que la gente no me iba a querer. Entonces, de ahí para mí, pues como que radica principalmente de esos dos momentos. Cañón. Oye, ¿qué pasó con el patinaje? Eso no lo sabía o no me acordaba. Si no, eso casi no lo cuento, pues de patinaje me retiré porque sentí que era una etapa en la que ya. Es algo muy curioso que me ha pasado, pero siempre he sentido cuando ya es momento de decirle adiós a algo, para abrir las puertas a algo nuevo. Y con el patinaje fue así, me lo disfruté por un tiempo,
pero ya el último año, más que disfrutarlo, lo sufría. Entonces yo siempre era como, ay, ojalá que hoy llueva para no tener que ir, ¿no? Qué pereza. Mm, Y, y no me lo disfrutaba, sentía que ya quería vivir otras experiencias y estar como un poquito más tranquila en esa época, pues como de la adolescencia. Entonces ya decidí dar como un paso al lado y siento que fue como una muy buena decisión en ese momento. ujú. Oye, regrésanos a cuando fuiste al doctor y te decían, estás a un paso de la anorexia. ¿Qué consejos te daban? ¿Fuiste a terapia convencional? ¿Qué pasaba en esos momentos de recibir esas noticias y tener esta contradicción interior? Mira que fue súper curioso porque yo fui donde creo que era un nutriólogo o un nutricionista, no recuerdo, pero el médico fue muy bueno. Él obviamente me hizo caer en cuenta de todo lo que me estaba pasando porque aparte se me estaba cayendo el cabello, estaba súper ojerosa, el cabello también estaba opaco, me había dejado de venir la menstruación, entonces pues eran un montón de síntomas que me decían estaba muy mal. Pero el médico ir allá era como súper bacano para mí porque él simplemente me decía, no se cohíba de comer, disfrute, está bien si entre semana no se come un postre, pero el domingo qué rico que vaya a tal restaurante y se come su helado y disfrute lo que rico. Y Esther, a mí él nunca me mandó un solo medicamento. Y solo con ir a hablar con él, que era como una vez al mes y me mandaba exámenes, yo iba mejorando siempre y siempre iba mejorando. Obviamente después me mandaron a terapias pero como que yendo a donde un psicólogo nunca me fue bien, porque cada vez que iba salía más destrozada. Entonces me sentía peor, porque como que sentía que me estaban hablando de cosas que no tenía y me hacían dudar y yo terminaba muy triste. ¿Cómo Entonces por cuál? eso pues siempre era como que me querían buscar por allá historias que tal vez yo ni me acordaba de pronto de mi niñez y que de pronto como algún abandono, cosas así, pues que en realidad no habían pasado, pero me hacían sentir como un agujero, como un vacío en el corazón y me Mm, hacían quedar con muchas dudas. Entonces yo decidí como no volver ahí, sino que empezar como a optar con otras alternativas, ya como era el coaching, que fue algo que en realidad me cambió mucho más y busqué siempre terapias, entre comillas, parecidas a lo que era donde iba al médico, que era hablar con él y yo no sé de qué manera él ayudó a que yo siempre mejorara. Entonces fue como un proceso de ir descubriendo en realidad qué era lo que más me podía servir en ese momento y no lo que convencionalmente a veces te dicen que tienes que hacer. mm. Oye, ¿y tu familia? Tu mamá, por ejemplo, qué te decía cuando, pues sí, yo me imagino que cuando tenías dolores fuertes en el estómago y demás, ha de haber sido súper preocupante para quienes estaban allí enterándose, ¿no? Sí, es que además lo que pasa, cuando a mí me empezó eso, yo no estaba viviendo en Colombia, yo estaba en España. Entonces yo tenía mucho miedo de pues quedar enferma allá, sola, entre comillas, pues porque están tus amigos, pero pues no es lo mismo que tengas a tu familia que esté a tu lado para apoyarte. Entonces yo tenía mucho miedo, pero pasó algo muy curioso y es que eso fue en el 2019 yo tomé la decisión de regresarme para Colombia. Yo sentía que ya era momento, o sea, yo había estudiado escritura creativa y me había quedado trabajando en España como escritora para una empresa de viajes. Entonces estaba muy feliz allá, pero en el 2019 yo sentía que ya como que había cumplido mi ciclo, no tenía más para dónde crecer. Y en mitad de año yo vine a Colombia a visitar a mi familia para el cumpleaños de mi papá. En ese momento yo hablé con ellos y les dije, yo no sé si ya regresarme, no sé qué hacer. Ellos nunca me dicen qué hacer, simplemente me dicen lo que usted crea que es necesario. Sabe que acá estamos, tome la mejor decisión para usted. Bueno, yo regresé a España, hablé con mis jefes y en el momento en que yo les dije a ellos que regresaba para Colombia, el tema de la salud, de todo el tema del estómago, empezó a ser más fuerte. Obviamente están un montón de emociones no procesadas porque mi miedo a regresar a Colombia era enfrentarme nuevamente con mis sombras porque yo acá en Colombia había dejado una Mónica muy diferente de la que era en España. En ese momento, o sea, la gente en estos momentos me habla y yo les cuento de cómo era hace unos años cuando estaba primero en Colombia y me dicen, es que no creo que sea la misma porque yo era una persona súper desconfiada, miedosa, casi que amargada, insegura, negativa. Y llegué a España y fui una mujer totalmente segura, amorosa, pues con decirte que pues manifesté un trabajo pues siendo escritora, pues a diferencia de decir como, bueno, eres latina, que pueden ser las probabilidades incluso menores, había viajado a distintas partes sola, había creado un grupo de amigos increíble.
Entonces, regresar a Colombia ¿Qué era decir, pasó, Mónica? ¿Te diste chance de reinventarte porque nadie te conocía? ¿O qué fue lo que pasó contigo que cambiaste tanto? Te fuiste a España y dijiste, todo esto que no me gusta de mí, este es el momento de creo que cambiarlo. yo creo que me sentí libre en cuanto a eso, como que yo sentía que acá tenía inicialmente un montón de cosas impuestas en mi vida de cómo tenía que ser esa Mónica, de que si yo había sido seria toda la vida, súper estructurada, tenía que seguir siendo así porque era la versión que yo misma me había comprado. Pero estando allá, yo no podía ser completamente diferente, o sea, nadie sabía quién era yo realmente en Colombia, entonces podía crearme una nueva versión en España. Y eso lo que hizo fue que empezara a conectar con otras personas. Sin darme cuenta, yo estaba empezando a transmitir algo muy bonito a las personas porque me empezaron a decir cosas como, es que tú eres muy tierna, eres muy amorosa, y a mí eso eran cosas que a mí antes no me decían. Entonces se me hacía súper extraño y me empecé a comprar esa nueva idea porque decía, esto sí resuena conmigo y siento que había conectado con una parte de mí que siempre me había negado, que era el tema de ser una persona soñadora, de contarse su propia historia, de ir detrás de sus sueños, que es lo que en realidad yo había hecho pues en España, ir detrás de mis sueños. Entonces, eso era. Además que aparte, pues, había estado en Sevilla, que esa ciudad es hermosa de por sí sola, entonces, pues, como que cada lugar al que iba me inspiraba más, la música, la comida. Y esto hizo como que pudiera crearme una nueva versión. Entonces el reto fue volver acá y decir, ok, ¿qué hay en Medellín que me puede inspirar? Porque en ese momento tampoco me gustaba. Pero dije, yo tengo que volver porque no le puedo ir a mi pasado, tengo que sanarlo. Entonces ahí fue cuando al regresar, yo regresé en diciembre del 2019, obviamente estuve súper mal porque tomaba agua y el agua me hacía daño, si tenía que salir no podía porque el dolor no me dejaba y entendí que tenía que empezar también un proceso de sanación, no solo físico, sino también a nivel, no sé, yo digo que a nivel país, porque yo sentía que aquí en Colombia yo no podía hacer nada. Yo decía, aquí no puedo tener amigos, aquí no puedo tener un trabajo estable o no puedo crear mi propio trabajo, como que sentía que acá nada era posible. Pero Oye, dije, sí. esas Ujú. creencias limitantes que tenías acumuladas, ¿de dónde venían? ¿Venían de la experiencia de que antes no, no te sentías parte? ¿O qué pasaba? Sí, mira que fue más como de que no me sentía parte de algo, o sea, como que yo sentía que estaba desconectada de todo. Y también, te soy muy honesta, era como una parte de, yo veía antes demasiadas noticias, por lo que el tema de, pues como estudiaba, mi primera carrera es comunicación social y periodismo, tenía que ver noticias todos los días. Entonces me cargaba de noticias muy negativas, muy, muy negativas. Entonces yo también pensaba por ese lado que nada aquí era posible. Entonces me he vuelto una persona súper hermética y en donde decía que pues era realista, que la situación era esta y no se podía hacer nada más. Entonces, muchas cosas venían tanto pues como de lo que veía en la sociedad, como de pronto con las personas con las que uno también compartía. Entonces era como una sola realidad la que yo tenía. Al haberme ido allá, me di cuenta que hay muchas más realidades porque pues la gente como que tiene distintas maneras de vivir y yo decía, wow, es posible vivir de esto, o las personas también hacen estas otras actividades y con esto son felices y pueden hacer esto. Entonces, allá veía a muchos artistas, personas que se dedicaban a distintos oficios para poder hacer otras cosas. Entonces yo dije, si esto es posible para ellos, ¿por qué no va a ser posible para mí? Siento que la vida me está mostrando lo que también es posible para mí. Venga, me traigo eso de España y lo traigo para Colombia conmigo para crearme una nueva versión, porque mi miedo era de, aparte de enfrentarme con mis sombras y volver a lo que era, es como decir, como la gente va a decir como, pues esta mujer se fue y volvió siendo la misma. Y hubo algo muy, pues para mí como unas palabras que siempre quedaron mucho en mi corazón, que yo siempre digo, para algunas personas puede ser muy obvio, para mí no, porque está yendo en modo automático. Cuando tuvimos la cena de Navidad en la empresa, uno de mis jefes me dijo, Mónica, entonces que ya de regreso para Colombia. Yo le dije, sí, ya de regreso a la realidad. Y él me dijo, la realidad simplemente es la que tú misma te creas. Para mí eso fue un como de porque yo venía pensando de que toda la vida, o sea, como que ese había sido como mi escape por 2 años, pero yo ya tenía que volver a trabajar en la empresa familiar y que eso era ya como lo que tenía que seguir haciendo para el resto de mi vida. Entonces que ya todo estaba escrito y que iba a tener una vida aburrida. Eso fue cuando decidí como tomar las riendas como tal de mi vida. Wow, ok, entonces ya nos contaste todo esta reinvención, la transformación que te diste en España, la decisión de regresarte. ¿Te pasó parecido que con el patinaje?
en España decir ya es suficiente. Un poco, un poco, sí, o sea, fue como de sentir es eso, o sea, como que ya tú sientes que no conectas con el lugar ni con las personas y que sientes como que ese espacio se te quedó chiquito, como que tienes que apostar por nuevas cosas y es cuando dices, ya, tengo que salir de acá. Entonces, con el patinaje, digamos que fue un poco diferente porque mi ambición siempre había sido, pues como todos los que hemos estado ahí, es llegar a un mundial. Entonces hubo un momento en que me agoté de tanto tener que estar como, entre comillas, sacrificando tantas cosas y no ver los resultados. Y dije, pues esto por un tiempo me gustó, pero no es lo que me apasiona, lo dejo a un lado. Con España sí fue diferente porque lo de España era un sueño que yo tenía desde hace muchos años, desde que estaba en la universidad, algo que quería hacer. Y ahora es como, en ese momento fue que se dio la oportunidad, yo siento que fue como el momento indicado de la manera que yo quería y todo. Entonces, es entender, muchas veces es como ahí es cuando yo siempre traigo como el discurso del miedo, es como entender muchas veces que nosotros podemos tener algo muy bonito, pero hay un punto en el que eso se nos queda pequeño, es como cuando un niño ya la ropa le empieza a quedar pequeña, que ya como que queda así, decía, ya ese no es más mi lugar, o sea, por más que yo me exigía y quería hacer más cosas, no vi en ese momento qué más tenía para hacer ahí, como que no había más para mí, pero sí sabía que había mucho potencial para mí en ese momento en Colombia. Y Ujú, acá lo estoy desarrollando. No sé si aquí me quede toda la vida, puede que más adelante la me lleve para otra parte, como puede que me quede aquí, pero dije, ya, o sea, Sevilla fue una etapa muy bonita, pero la gente que estuvo ya la mayoría se fue. Yo ya cumplí mi ciclo aquí, en el trabajo que estaba, ya hice lo que tenía que hacer. Aquí tampoco hay más para hacer para mí. Y me vine y sí tenía mucho miedo porque yo decía, ¿qué tal que yo me esté autosaboteando, esté dejando algo que en realidad sí quiera? Porque pues yo estaba además trabajando en una startup, entonces ellos como que cada mes tenían que hacer, era como unas competencias, por decirlo así, para que les dieran nueva inversión. Entonces la promesa era como, si nosotros ganamos esta ronda, les vamos a pagar mejor y tú te vas a quedar con el puesto como la cabeza del área de marketing, todo esto. Entonces mi miedo era, ¿qué tal que yo ahora me regrese y ahora ellos sí ganen? Y la persona que estaba como quien dice abajo mío se quede con ese puesto y yo aquí empezando de cero. Entonces empezaron un montón de cosas, pero dije, no, ya, o sea, hay que tomar la decisión. Y yo siempre en una agenda escribía como lo que tengo en España, lo que tengo en Colombia, lo que hay por hacer aquí, lo que hay por hacer allá. Y había un ujú, montón de cosas por hacer en Colombia y dije, eso es lo que tengo que hacer. Y una de las ujú, maneras de que llegó, fue la mejor decisión fue porque 2019 diciembre de 2019 yo regreso a Colombia y en el 2020 fue la pandemia. Entonces, sí o sí me ujú. tenía que devolver. Oye, sí, eso, qué bueno que no te tocó la pandemia en España y te tocó cerca de tu familia. Sobre todo que te sentías mal, ¿no? Y, Exacto. Entonces, sí, eso también fue como un, dije como, bueno, la intuición es algo que a uno nunca le falla y hay que saberla, no sé, como escuchar porque siempre nos está mostrando el camino, aunque a veces nosotros no entendamos muy bien hacia dónde nos va a llevar en ese momento. Entonces, es entender que nosotros al final vinimos en una vida a vivir muchas vidas y que no ujú, tenemos que siempre estar como teniendo el mismo papel o el mismo personaje durante toda la vida. ujú. Oye, bueno, entonces cuéntanos, ya que estabas en Colombia y estabas teniendo estos síntomas de que con el agua te sentías mal, fue cuando empezaste a ir al doctor que te ayudó mucho. Ujú, sí, pero ahí ya empecé a ir fue de un bioenergético, o sea, yo siempre iba, aquí hay una cosa, y yo soy una persona que con el tiempo aprendí mucho ok, la medicina tradicional me sirve para algunas cosas, pero también necesito medicina alternativa. Ujú, Empecé a ir donde el médico bioenergético, que ha sido como el médico cabecera de la familia, pero yo no había ido antes. Y él me hacía tratamientos, pero él me empezó a hablar más como de una parte espiritual. Y él fue el que me empezó a acercar más como todo a este mundo. Entonces me empezó a explicar cómo las emociones también afectaban pues a nuestro cuerpo, ya pues estaba todo el tema de la salud. Y él empezó a decirme como, léete este libro o escúchate esto, mírate esta entrevista. Y ujú, él me enseñó también a meditar, el tema también de aprender a bendecir la comida, de ver todo pues como con otros ojos, conectar como con nuestro yo superior. Y ahí fue cuando entendí, dije, ok. Entonces, por ejemplo, empecé a practicar atletismo y mientras corría, también hacía meditaciones activas. Entonces él me decía, me enseñó también cómo a visualizar una luz que entrara en mi cuerpo, cómo me iba sanando. Entonces siento que iba como por parte y parte de la medicina, también parte de lo que pudiera haciendo en mi camino, porque lo necesitaba, porque también era como un estrés enorme que tenía dentro de mí y que tenía que soltar muchas cosas. ujú.
Me encanta. Ok. Oye, y entonces en lo profesional, tú regresaste y empezaste a trabajar en la empresa familiar. Cuéntanos Sí. un poquito de esa experiencia, de qué es la empresa, cuál era tu rol, qué hacías. Bueno, mira, la empresa es de bolsos para mujeres, entonces pues mi tía y mi hermana son las que diseñan los bolsos, son unos bolsos muy bonitos y yo me desempeñaba en el rol de marketing digital. Entonces pues yo me encargaba todo el tema de creación de contenidos, primero también de las ventas. La empresa fue creciendo y ya como que cada rol se empezó a definir más, pero yo siempre estaba en la parte de marketing. Y era algo que a mí me gustaba porque además cada día como que tenía que desarrollar nuevas habilidades. Luego era el tema de aprender a hablar en cámara, hacer videos, luego redactar correos, muchas más cosas así, y luego eran hacer también campañas, las campañas de lanzamiento de las nuevas colecciones, entonces empezar a buscar las modelos, la ropa, la locación, el concepto, todo esto. Y esto era algo súper bonito, pero a mí me pasaba que en la noche yo siempre llegaba a la casa y como que terminaba muy aburrida, como que me sentía muy encerrada. Entonces, estaba en la empresa y me sentía encerrada, como que, ay, como en una casita. Y llegaba a la casa y otra vez me sentía encerrada, como que necesitaba hacer algo más con mi vida. Yo siempre decía, o sea, como, a esto es lo que se me reduce la vida. Yo decía, ya entiendo lo que decía la gente cuando yo era niña y ellos adultos, que es como, no sé, en la vida adulta tú simplemente tienes que trabajar en lo que hay y ya está. O sea, como que no te quejes y vive porque la vida es muy dura, es lo que básicamente yo había visto y escuchado por mucho tiempo, pero yo no me quería conformar con eso, o sea, yo sentía, yo decía, pues imposible que esta tenga que ser la vida mía, si yo veo compañeros de la universidad que están teniendo una vida maravillosa con cosas que les gusta y siendo súper exitosos, o pues al menos eso es lo que venden. Yo dije, no, aquí tiene que haber algo más porque pues no quiero vivir mi vida así tan infeliz. Y ahí es cuando empecé como toda esta búsqueda, porque me pasaba, Esther, que todas las noches yo llegaba y yo odiaba la noche, en especial cuando me iba a ir a dormir, porque me empezaba pues como a dar unas ganas de llorar horribles. Entonces también pues me ahogaba porque pues obviamente ya como que las lágrimas, todo. Y era despertarme otra vez, era como de, ay, otra vez, lo mismo, ir al trabajo y ya, regresar a la casa y ya está. Entonces como que me sentía súper desconectada de mí y ahí empecé como esa búsqueda de decir, hay algo más que yo tengo que hacer. Es imposible que esa Mónica de cuando tenía, no sé, 20 21 años que tenía como todas las ganas de comerse el mundo, ahora el mundo es la que se la come a ella y yo estoy como en una esquinita por allá escondida porque qué miedo y me daba miedo ya hablar, dar mi opinión, compartir lo que sabía porque decía, tal vez no tengo nada para aportarle al mundo, yo simplemente voy a ir como un borreguito aquí con la Mm, mirada porque es lo que había por hacer. ujú. ¿Cómo fue que descubriste tu verdadera vocación como coach? ¿Cómo llegó a tu vida, a tus oídos por primera vez? ¿Qué pasó? Yo digo que esto llegó en parte con la enfermedad. O sea, lo que te decía, pues por una parte fue empezar a entender bien de, pero pues porque a mí me está pasando todo esto, no entiendo. Entonces fue cuando empecé pues a profundizar en todo esto, empecé a leer distintos libros, también empecé a escuchar muchos podcasts y no sé cómo llegué a tu podcast en el que estabas hablando también sobre todo el tema de ser coach, todo lo que tú hacías. Y en una de esas que tú haces como la pausa para decir como, bueno, y estoy abriendo inscripciones, no sé qué, y yo dije, "Ah, ¿qué es esto?" Porque todo lo que hablabas yo conectaba mucho con eso. Yo decía, uy, esto es lo que me gusta, esto otro, no sé qué, ¿no? Que entonces para crear un podcast que puedes ayudar a la gente con tu mensaje, no sé qué. Yo decía, esto es lo que yo he querido en mi vida, o sea, como que yo sentía como que había una lucecita en el corazón que empezaba como a hacerse más fuerte y me decía como, sí, sí, por ahí es, hágale que por ahí es. Y ahí fue cuando empecé a investigar también, que ya Mm. pues hablé contigo o hablé, no me acuerdo si fue con Juli, pero el caso es que pues me brindaron toda la información y yo ya quería pues como hacer ese cambio, pero obviamente en ese momento necesitaba el apoyo de mis papás. Entonces ahí empezó otro miedo, otra vez el miedo y yo fue, pucha, voy a defraudar a mis papás diciendo que quiero hacer algo diferente porque pues obviamente ellos ya me dieron la primera carrera que fue comunicación social. Listo, ahora estoy trabajando en la empresa, pero ahora les estoy diciendo que quiero ser life coach. Ellos qué van a decir, que me enloquecí, que esto es otra pataleta. Y aparte o sea, como estamos trabajando en la empresa familiar, que otra cosa, pues mi papá con todo el amor del mundo siempre nos ha dicho a mi hermana y a mí, esta empresa es de ustedes, esto les va a quedar a ustedes.
pero él cada vez que a mí me decía eso, yo sentía como un peso enorme, yo decía, no, no, yo decía, esto no es para mí, no, no, no. En ese momento yo sin saber todavía qué iba a ser de mi vida, pero yo decía, esto no es para mí. Pero en un Ujú. tiempo yo sí le empecé a decir a mi papá, pa, tú sabes que yo no me voy a quedar acá toda la vida en la empresa, esto no es lo mío, no sé qué, y él lo empezó a entender. Cuando ya yo les comenté sobre la certificación, ellos simplemente me dijeron, ¿usted está segura de lo que quiere? Yo les dije, sí, yo estoy segura, pero pues obviamente por dentro tenía mucho miedo porque era el miedo de fallarme a mí y fallarle a ellos. Era como, para mí esta tenía que ser ya como la decisión y el sí rotundo, porque pues para mí como que plan B no ha sido regresar a la empresa. Entonces me dijeron, bueno, si eso es lo que usted quiere y se compromete a hacerlo, usted sabe que cuenta con nuestro apoyo. Y ahí empecé la certificación y bueno, han venido un montón de cosas que pues no sé si como que te las cuento de una vez o en un momento. Ha sido como ha sido por ahí unos 2 años de mucha expansión. O sea, yo te puedo decir que a veces según la enfermedad también, pero como que hay enfermedades que si le vienen a uno traer mensajes y a mí me lo trajo en muchas cosas, tanto en la parte profesional como en la parte personal. A mí básicamente esa enfermedad lo que me dijo es que necesitaba un cambio de vida al 100% porque a mí nada, nada de lo que yo tenía en Colombia me gustaba, o sea, nada, si tú hace unos 10 años me hubieras preguntado, Mónica, ¿tú eres feliz? Yo te he dicho, soy profundamente infeliz. En este momento yo te puedo decir, estoy disfrutando mi proceso, me gusta mucho más mi vida. Obviamente que hay cosas que uno siempre quiere cambiar, pero me siento ya como orgullosa de lo que he creado en estos momentos. Me encanta escucharlo. Oye, a ver, cuéntanos un poco cómo viviste el proceso de certificación. ¿Ya te inscribiste y todo fue certeza absoluta? ¿Dudaste, no dudaste? ¿Algo estuvo difícil? Cuéntanos ese proceso de darte cuenta de tantos años con el miedo. Bueno, de dudarlo no, o sea, de dudarlo simplemente fue cuando mis papás me dijeron como usted está completamente segura, esa fue mi única duda porque era como de, ok, tengo que apostar nuevamente por mis sueños y ellos pues como que otra vez están confiando en mí o pues apoyándome porque yo decía, yo se los molestaba, yo les decía, yo no sé ustedes qué habrán hecho en otra vida que me tienen que aguantar a mí ahora en esta, pues como con tantas cosas que voy saliendo porque digamos que entendí que la vida no tiene que ser lineal y en la familia siempre se ha dado que todos como que siguen lo mismo que se ha vivido toda la vida. Entonces, mi familia toda es comerciante, entonces mis tíos tienen su empresa, entonces los hijos empiezan a trabajar ahí y se quedan ahí trabajando y eso ha sido así. Entonces, es como que es el sendero seguro. Pero yo quise irme por algo completamente diferente porque pues no era feliz con eso. Además que era como que algo tan estructurado que ya todos están casados, el 99% de ellos ya tienen hijos y yo soy como la de esa generación que no me he casado ni tengo hijos y sigo buscando como otra cosa completamente diferente. Entonces, entrar a la certificación para mí fue como ese lugar seguro donde sentía que hablaban mi mismo idioma, algo Ujú. completamente distinto. Para mí, estar como en la certificación nunca fue como, digamos, un sacrificio, porque obviamente yo dije, ok, tengo 12 meses para hacer la certificación. Mientras tanto, yo también estoy trabajando, entonces empecé como a alargar más mis días para poder hacer todo, hacer la certificación, hacer ejercicio, e irme a trabajar y en la noche seguir con la certificación o con las sesiones que teníamos. Entonces yo me levantaba a veces 4 de la mañana. Obviamente levantarme era un poco duro, pero yo sabía qué iba a hacer, pero a los 5 minutos ya, yo ya estaba lista, a las 6 de la mañana yo ya estaba súper motivada, entonces retos dentro de la certificación, no sé, yo siento que para mí todo fluyó bastante bien, como que Mm. todo era un descubrimiento, el entender de, ah, por esto me sucedía tal cosa, ah, mira esto, no sé qué, entonces era muy bacano porque yo con mi familia les compartí algunas de las cosas que iba aprendiendo y pues sentía que estaba más conectada que nunca conmigo misma y que también pues esto como que lo estaba transmitiendo a las demás personas, entonces para mí la verdad uno de los mejores regalos ha sido estar en la certificación porque es como un antes y un después en mi vida. Interrumpo este episodio rápidamente, nada más para tocar base contigo y hacerte una invitación muy especial. Diseñé un taller intensivo completamente gratuito que se llama El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Tal vez, tú que me estás escuchando ahorita, tal vez te das cuenta que te la pasas buscando contenido de este tipo, que te llena de inspiración, que te demuestra lo que es posible, que te enseña a manifestar, que te guía en un proceso de responsabilidad, sanación y conciencia. Tal vez te das cuenta
que te gustan estos libros, que te gustan estos podcasts, que te la pasas tomando cursos, que cuando estás en este ambiente sientes que una luz dentro de ti se prende, que algo te expande, que te interesa, que no te cansa, que te llena de inspiración. Si eres tú, si sientes que esto lo consumes en todos tus momentos libres, estoy segura que hay un regalo más grande para ti si sigues ese hilo conductor. Te quiero invitar a este taller para que empieces a cuestionarte cómo en tu propia historia de vida quizá hay un gran mensaje poderoso esperando ser revelado al mundo. En este taller te voy a enseñar cómo hacer esas preguntas de introspección para encontrar esas temáticas en tu corazón y cómo podrías convertirlo en ese mensaje que le dé vida a un modelo de negocio de coaching, un negocio online. Todo esto puede crecer tanto como tú quieras. Yo alguna vez estuve donde tú estás parado ahorita. La invitación a ver qué es esta profesión. Hoy se ha convertido en sesiones individuales, talleres, conferencias, cursos en línea, crear membresías, escribir libros, dar retiros presenciales, en fin, toda mi vida cambió por completo cuando yo me atreví a abrir esta puerta. Vente al curso intensivo gratuito. Te digo, no tienes absolutamente nada que perder. Ven, observa el contenido, escucha la información y deja que tu propio corazón te hable. No lo dejes pasar, apúntate gratis, la liga está en las notas de este episodio. Ok, platícanos más de cuando estabas haciendo las líneas del tiempo y te diste cuenta de cómo el miedo había sido un común denominador así en muchos momentos de tu vida. Bueno, mira, por ejemplo, en uno que ahí fue en el que yo dije, wow, fue en el que marqué sobre todo el tema de cuando estaba a punto de caer en la anorexia. Porque básicamente el miedo siempre fue el miedo a engordar, el miedo a no ser aceptada, el miedo a que las personas no me iban a querer o que no iba a tener amigos si me engordaba. Obviamente, todo era ideas mías, pues creencias limitantes. Y así también, por ejemplo, era como cuando estaba en la universidad, que si me había podido, que si al final no me había podido ir de intercambio o si no había podido hacer estas cosas, siempre era porque había una duda, porque no confiaba en mí. Que una vez una relación amorosa que tuve, que me autosaboteé ahí por miedo, miedo a salir herida. Y así, o sea, con distintas. Y yo decía, esto es increíble, como tantas veces me he frenado. Y en una de esas líneas del tiempo, que era como la que yo decía, wow, esta me marcó, pero porque fue increíble, fue cuando decidí hacer todo con, o sea, con miedo y todo, que yo dije, que fue cuando me fui a España, porque de hecho cuando yo me iba a ir a España, pues tenía que ir a la embajada para que me dieran la visa de estudiante y estaba todo muy encima del tiempo. Entonces, básicamente ya estaba a que me entregaran el pasaporte nuevamente con la visa aprobada y a los 3 días me tenía que ir. Pero la visa nada que llegaba, pero igual había tenido que comprar ya tiquetes. ¿Cómo era el miedo? Que incluso antes de que me llegara la visa, yo ya rogaba para que no me dieran la visa. O sea, me estaba negando a uno de mis más grandes sueños. Yo decía, no, yo qué voy a hacer por allá sola, qué tal que me enferme, qué tal que no me guste, que me pierda, que sienta una soledad enorme. Y mi hermana en ese momento fue un apoyo muy grande y me dijo, Moni, váyase, aproveche y váyase en este momento, porque esta oportunidad que usted tiene ahora no sabe si la va a poder tener más adelante. Y si usted hace esto ahora de que va a renunciar, después no va a tener el apoyo de nosotros porque, pues como que un sueño tan grande que tenías, apostaste por él y renunciaste y me dijo, y lo peor es que usted misma después se va a sentir triste y frustrada. Entonces fue como de con miedo y todo y lo hice. Entonces fue cuando vi esa línea del tiempo de todo lo que ha logrado ahí que dije, "Ah, Dios, con todo ese miedo lo logré". Entonces fue cuando dije, tengo que darle una vuelta a toda mi vida, a toda mi historia, para darme cuenta de cuándo las cosas las logro y cuando no. No las logro cuando en realidad no, o sea, cuando me dejo ganar por el miedo. Y decir que logro las cosas no simplemente es como que dije, listo, apuesto por esto y lo hice y a la primera salió. No, muchas veces pues es como que tienes que seguirle trabajando, pulir algunas cosas, pero estás como tan seguro de lo que quieres que sí o sí, de alguna manera, eso se va a dar. Entonces, como al final entendí, es como hacerle una carta al miedo y entender que él siempre va a estar contigo, pero hacerlo más como tu amigo, no pelear. No pelear con él, sino como que, venga, apóyeme en esto, vamos a ir juntos y usted empújeme para ver que es que si yo me quedo aquí, van a ser peor las cosas, mejor avanzo, a ver qué puede pasar. Ujú. Me encanta. Bueno, y cuéntanos, después de que terminaste la certificación,
¿Cómo te sentiste? ¿Qué planes tenías? ¿Qué empezó a pasar? Cuéntanos esos 2 años de transformación que nos ibas a decir. Bueno, la vida empezó a cambiar bastante porque incluso estando toda en la certificación, pues yo saqué mi podcast. Eso fue algo súper bonito porque era como algo que yo soñaba hace mucho tiempo, pero yo decía, pues voy a sacar un podcast de qué. Ya estando en la certificación es como pues está en las herramientas, el conocimiento, y dije, bueno, ya puedo hablar como pues con más propiedad del tema para brindarle a la gente información que sea importante y valiosa para ellos. También estando ahí, pues como que de un programa de aquí en Medellín, me llamaron, me invitaron para hacerme una entrevista, entonces fue también eso súper bonito, como que tener esa visualización por otra parte. Y ya, pues como que poco a poco yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Listo, ya me certifiqué, pero yo no quiero que quede como un título más que dejas ahí, como que hice esto, pero sigo con mi vida normal. Yo dije, no, o sea, si yo aposté por esto es porque en realidad quiero hacer algo distinto con mi vida y contarme una historia diferente. Y pues no sé, o sea, yo como que siempre he dicho, yo quiero ser la tía bacana que hizo las cosas diferentes o que si un día tengo mis hijos, les pueda contar una historia muy distinta, o sea, que llega yo quiero ser esa persona que tenga demasiadas cosas por contar, pero no es por el ego, sino por sentirme orgullosa de mí y decir como, uff, me atreví a vivir un montón de cosas y todo esto valió la pena. Entonces ya después fue cuando empezó como, cuando 2024, yo dije, bueno, yo ya tengo que empezar a hacer un cambio porque dije, listo, ya terminé la certificación, ahora qué sigue. Seguí trabajando en la empresa, pero yo dije, este año igual voy a renunciar, pero no lo tenía muy claro. Ya en el evento en el que tuvimos de Money Mindshift, mi hermana me vio cuando pues di como mi ponencia y ella me dijo, Moni, a usted se nota que le encanta lo que está haciendo. O sea, me dijo, cuando usted estuvo hablando como que tenía un brillo en los ojos, todo le fluía, se veía tan diferente cuando está haciendo otras cosas. Me dijo, piénselo, usted ha dicho que ya quiere renunciar. ¿Por qué no mira a ver si ya puede tomar esa decisión y la toma de una vez? Y pues obviamente, pues ella y mi cuñado me empezaron a apoyar, como haciendo un plan de acción, mira, puedes hacer esto, lo otro. Y con mucho miedo y todo, lo pensé por bastante tiempo y yo creo que pues puse la decisión como por unos 2 meses hasta que dije, bueno, hubo como un momento, un quiebre bastante fuerte en el trabajo que yo dije, eso yo no lo quiero más en mi vida. Dije yo, ¿por qué tengo que estar sufriendo por cosas cuando ya tengo otras herramientas para hacer algo distinto? Siento que ese momento tan fuerte que llegó en la parte laboral, que incluso me había vuelto a enfermar, fue como un, muévete, tienes que moverte. Cuando yo decidí tomar la decisión de hacerme a un lado de la empresa, no fue fácil porque aunque mis papás sabían que en un momento me iba a ir, de hecho mi papá me decía, usted este año no pasa de estar acá en la empresa, usted se va, pero siempre hay como ese miedo a sentir que los iba a defraudar. Entonces ya una noche después de que llegamos del trabajo, me puse a hablar con ellos y de una vez me puse a llorar. Yo les dije, no, es que yo ya pues como que quiero apostar por lo mío, hacer mis cosas, entonces pues eso implica ya dejar la empresa y me puse a llorar. Y mi papá me miró y me dijo, pero usted, ¿por qué está llorando? Y le dije, porque yo no, sí, algo como súper tranquilo, pero usted, pues, ¿por qué está llorando? Y le dije, porque pues yo sé que tú has dicho que esta empresa siempre es de nosotros y no quiero defraudarte. Me dijo, pues es que usted no me está defraudando. Vaya por sus sueños, o sea, arriesgue. Dijo, si usted no arriesga, no va a saber en realidad qué va a pasar más adelante. Él me decía, ¿qué tal que nosotros no hubiéramos arriesgado nada? Ahora mire la empresa donde está. Es lo mismo. Aproveche que usted no tiene pues como algo muy grande de lo que hacerse responsable. Apueste por eso en este momento, que nosotros la apoyamos. Dijo, en el peor de los casos, usted no le va a faltar un techo ni comida. Vaya, haga lo suyo, que nosotros vamos a estarla apoyando. Entonces ya fue cuando tomé la decisión y ha sido un camino de mucho descubrimiento y de decir como, uff, la Mónica de enero a la Mónica de hoy de octubre es muy diferente, Esther. Por ejemplo, yo antes, para poder hablar con las personas, me daba mucho miedo. Casi que yo prefería que alguien pudiera hablar por mí porque me daba miedo fallar o que no tenía eso mismo como nada importante para aportar o que de pronto yo no sabía qué estaba diciendo. Pero Ujú. ahora el decidir apostar por mis sueños era, bueno, no me puedo quedar todo el día en la casa, tengo que moverme, ¿a dónde me voy? Empecé a mirar todos los eventos que hay de emprendimiento, networking, y empecé a hablar con propiedad del tema, de lo que sabía, de quién soy yo, hola, yo soy life coach, hago tal cosa, les explicaba, y así empezó a llegar gente, colaboraciones, ven, hagamos esto, nuevos lugares donde uno puede hacer charlas. Y lo último que sucedió es que se cumplió un sueño que yo digo que no era como un sueño para mí inicialmente, pero me di cuenta que dije, esto me gusta y está muy bacano. Y fue que hace unos 15 días
hice mi primer evento presencial. Entonces fue súper bonito porque conecté con otra chica, decidimos hacer el evento entre las dos y la respuesta de las personas fue muy buena en cuanto a que ellos dijeron, bueno, pues como que han conectado con el tema, una de ellas ¿Cuál era el siguió. tema? El tema era hablar sobre los nuevos comienzos. Entonces, sobre todo lo que eso implica, ¿no? Porque pues digamos que era algo que yo ya había vivido, entonces era como brindarles a las personas también esas herramientas y crear una comunidad donde se pudieran sentir como apoyadas y acompañadas en ese momento. Y hablar también de temas más bien energéticos, donde pues tú normalmente no los puedes hablar con cualquier persona, porque a veces te van a tildar de loca o pues como que estás de chiflón. Aunque pues eso cada día es como un tema más abierto, pero no siempre lo puedes hablar con todas las personas. Entonces fue súper bonito y de ahí también después hice otro evento, eso fue pues más pequeño, pero ya fue como una invitación de un espacio en el cual es un café, es una cafetería, pero crearon el espacio para que se hagan siempre eventos. Una de las personas encargadas me dijo, mira, Mónica, yo veo lo que tú estás haciendo, queremos que nos estés dando pues como eventos mensuales acá sobre algún tema en especial. Entonces también hace 8 días fue el primero y ya estamos organizando para hacer el siguiente. Son como cositas que se van dando en el día a día y que tú vas encontrando cada día más cosas. Que si el camino ha sido fácil, no, pues digamos que esto es un viaje, al fin y al cabo es empezar a crear tu propio camino, un camino que pues nadie más ha recorrido, o por lo menos como en donde tú te mueves, y es entender que tienes que empezar a hacer con lo que tienes y qué otras cosas puedes ir adquiriendo en medio del camino y también como de qué personas te puedes apalancar. Yo digo que lo importante es uno moverse y también tener como la certeza y la fe de que las cosas se van a lograr, aunque hay momentos de muchas dudas, porque sí, suelen haberlo, de momentos en los que uno duda mucho, pero cuando ves que de repente hay personas que te preguntan por tus servicios o deben hagamos esto juntos, es como, ok, digamos en el camino que esto vale la pena hacerlo, o sea, le estamos llegando a las personas correctas, más personas se están dando cuenta. Y yo siempre he estado muy abierta a que hoy hemos estado hablando diciéndote, no, Esther, mira, yo a las personas les ayudo con el miedo, no sé qué, pero el día de mañana el mensaje puede cambiar y está bien, porque cada día necesitamos cosas diferentes. Entonces, siento que lo bonito de este camino es eso, que tenemos también como el derecho de cambiar y transformar las cosas según lo que necesitemos y lo que las personas también van necesitando. Entonces, es un camino de mucha expansión y también de mucho aprendizaje. Me encanta. Oye, cuéntanos un poco de cómo ayudas a tus clientas. O sea, tus clientas o clientes, ¿llegan a sesiones contigo identificando ya el miedo o tú les ayudas a identificar qué es lo que los está deteniendo? Porque me imagino que pues, tus clientes tienen justo ese anhelo, ¿no? De quiero comenzar algo, algo que quiero lograr. Y ese comenzar desde cero tiene sus miedos y entonces yo no sé por qué me detengo, ¿no? ¿Cómo lo empiezan a desdoblar en sesión? Pues mira, curiosamente, inicialmente llegan que es porque tienen una consulta en la parte laboral, de no saben si seguir en la empresa que están o irse a otra, no sé qué. Entonces empezamos todo el proceso y es cuando nos damos cuenta de los miedos que tienen, porque ahí mismo cuando uno empieza a hablar con alguien, como que te empiezan a contar todas sus creencias limitantes. Entonces, cuando tú, pues, obviamente las empiezas a cuestionar, a trabajarles todo eso, y es cuando se empiezan a dar cuenta de todas esas creencias que los están limitando de ir hacia lo que realmente quieren. Había el caso, por ejemplo, de una clienta muy puntual, que, o sea, ya la vida básicamente le estaba diciendo que se tenía que mover de donde estaba. Ella me decía, Moni, no sé qué hacer. En el puesto que estoy aburrida. Mi trabajo, mi jefe me dice que no me puede hacer crecer más en la empresa ni hacer brillar más, que hasta ahí me puede entregar lo que hay, pero yo no sé qué hacer, no sé si moverme, no sé qué. Entonces, pues básicamente, pues la vida le estaba mostrando que se tenía que mover. Empezamos el trabajo con ella de por qué como que se creía tan poquito, que ella creía que no podía llegar a otra empresa ni nada de esto. Y en una de esas sesiones, ella salió como con demasiada energía, se postuló para otros puestos de trabajo y a la siguiente sesión me dijo que ya estaba, pues ya la habían contratado en otra empresa. Entonces fue como algo súper bonito, porque en realidad no era tanto como la duda de saber si se tenía que mover de ahí o no, sino que lo que en realidad la estaba frenando de cumplir sus sueños. Porque entonces, aparte de eso, seguimos trabajando más cosas porque ya quería desarrollarse también personalmente en muchos más temas. Entonces, ahí seguimos trabajando cada día más cosas como de para que adquiera más seguridad, cuáles son esos miedos que la han estado frenando. Hubo también con otra clienta que ella es de Colombia, pero vive en Australia.
Y ella inicialmente parecía como todo lo que yo estaba ofreciendo en un momento, porque era pues todo el tema de la inseguridad, la soledad y también el tema de la imagen, o sea, de que ella se veía gorda, todo esto. Y empezamos a trabajar con ella porque no quería nada. En el camino nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, de la relación con su padre, la relación que ha tenido con su mamá, todo esto, y empezamos a trabajar para que empezara a sanar todo esto. Y en sesiones hacíamos tapping. Hasta que un día, sin yo decirle, ella misma me dijo, Moni, quiero que hagamos tapping un momento las dos juntas. Ya la guié y todo, y fue bonito porque fue como que ella tuvo la decisión de empezar a hacer todo eso y dedicarse también a tener como su propia vida, porque ella venía también de una relación tóxica, decidió dejarla a un lado para poderse mover a construir su propia vida. Entonces, lo bonito es que las personas en realidad nunca llegan claro con ese miedo a decirme, mira, es que yo tengo miedo a, no sé, siento que no soy aceptada por las personas, entonces me escondo a través de no comer. No, es como, Mm, no saben lo que tienen, simplemente es como, no sé por qué no estoy avanzando en mi vida y empezamos a trabajar en todo eso y siempre se ve un avance. Lo que yo siempre les digo es, haz de cuenta que cuando estás en una sesión de coaching es como si tú fueras a clases de inglés. Tú puedes venir una vez a la semana a la clase de inglés intensiva, te puedo enseñar todo, pero si durante la semana no haces los ejercicios que yo te dejé, a los 8 días todo lo que aprendiste de inglés se te habrá olvidado, lo tendrás oxidado. Y es eso mismo lo que yo siempre hago, pues como en las sesiones con ellas, es como siempre les dejo alguna tarea o pues como alguna actividad, porque digo, es importante que no te quedes solamente con lo que hagas, sino que para ver el avance en realidad, entre semana también te comprometas contigo a hacer cosas que te ayuden pues como en ese progreso. Entonces, es bonito ver cómo las personas se van transformando o las decisiones que van tomando después de cada sesión que tenemos. mm. Oye, Moni, ¿y tus clientes llegan a ti a través de tu podcast? ¿O cómo llegan, cómo los encuentras? Principalmente a través del podcast. Hubo uno que otro que llegó que fue conocido. O sea, Ujú, una que era porque del equipo de atletismo, entonces me dijo como, Moni, yo no sabía que tú eras life coach, cuéntame, entonces le conté. Pero ujú, varios llegaron fue a través del podcast. De hecho, también tuve un trabajo con una empresa para ser coach de una parte de sus programas y llegó fue por un episodio en especial en el que yo hablaba sobre el tema de cómo planear el 2024 algo así es que era el episodio. Y de ahí fue como que le gustó lo que hablé, me dijo, mira, me gustó tú cómo ordenabas acá todo lo que hablabas para planearse uno el siguiente año, me gustaría pues como que fueras parte de nuestro equipo para este proyecto. Entonces, para mí el podcast ha sido como un canal muy bonito y es como el poder de la palabra. Mi nombre es Mónica Giraldo y soy Life Coach Sherpa. Después de pasar por mi certificación, siento que di un paso adelante en mi vida y un paso de transformación, hubo un antes y un después, porque en medio de la certificación me di cuenta que mi vida siempre había estado trazada por el miedo, lo que había hecho que viviera siempre desde el papel de la víctima. Entonces por eso digamos que yo no tomaba acción en mi vida, sino que simplemente hacía lo que sentía que tenía que hacer, más no elegía, porque sentía que no tenía el derecho para elegir nada en mi vida porque ya todo estaba escrito. Al certificarme, adquirí también las herramientas necesarias para poder avanzar en mi vida personal y profesional. Una de esas es que pues lancé mi propio podcast que se llama Vive al Son del Color, en donde comparto mucho acerca del conocimiento que adquirí y también las experiencias que voy teniendo en el día a día y cómo eso se puede integrar en nuestra vida en general. Hace poco realicé mi primer taller de manera presencial, un reto más que superé, un nuevo miedo que también, como quien dice, también superé, lo que hace que se expanda todo más en nuestras vidas. Sin duda alguna, para mí esta certificación ha sido una gran ayuda para enfocarme aún más en mi propósito y en lo que quiero para mi vida. En este momento me encuentro dedicada 100% a ser life coach y esto ha sido un proceso de crecimiento y también de conocerme demasiado para ser capaz de afrontar los distintos desafíos que se presentan en la vida en este momento en especial, pero saber que contando con las herramientas necesarias puedo avanzar en el día a día. Y lo más importante es que entendí y comprendí que la vida se puede vivir desde distintas maneras y no hay una única manera de llegar a nuestra meta, sino que el universo es infinito, es abundante, por lo cual hay distintos caminos para llegar a lo que nosotros en realidad queremos. El podcast lo lanzaste cuando estabas en la certificación, ¿cierto? Como por ahí de la mitad. Ujú, sí, más o menos como en la mitad. Cuéntanos, porque igual hay mucha gente curiosa, así de que cómo inicias, cómo sabes en qué momento es el momento correcto para lanzarlo, cómo se te ocurrió el nombre, cómo se te ocurre el concepto, cómo ha sido en tu caso para tu
proyecto? Bueno, hay algo que yo creo que es como lo que decía Steve Jobs, que los puntos como que se van juntando, es pero hacia atrás, es que es. El nombre del podcast, que es Vive al Son del Color, en realidad es un nombre que yo tenía hace muchos años, como desde que tenía por ahí unos 21 años, cuando estaba como en esa búsqueda que estaba en la empresa, pero como que no quería seguir ahí, entonces yo primero quería que tener un blog y en el blog primero hablaba sobre escritura y moda, pero el blog yo le había puesto Vive al Son del Color. Pero ¿y por qué se llama así? Porque es entender que la vida es de distintos colores, o sea, hay días que tú puedes ver la vida color de rosa y es maravilloso, como hay días que la puedes ver a blanco y negro, pero es entender eso, lo que tú nos dices, hay que aprender a transitar todas las emociones. Entonces, básicamente es eso, es aprender a vivir con todas las emociones. Entonces, de ahí en realidad salió, pero yo no sé cómo fue que le puse el nombre en ese momento, pero me gustó y yo dije, ese nombre tiene que salir para algo más. Entonces, ya después de que yo como que terminé con ese blog, lo dejé ahí quietico, pero dije, para algo va a servir. Y el podcast se dio fue porque yo desde hace mucho tiempo lo quería hacer, como te decía, pero empecé a trabajar en colaboración con otra persona. Esta persona quería sacar un programa radial, pero era de manera digital. Entonces nos había dado un espacio a cada persona de unos 20 minutos para hablar sobre un tema en especial. Cuando eso yo estaba en la certificación. Entonces yo empecé a hablar sobre pues, lo que estaba aprendiendo ahí en la certificación, pero el proyecto no pudo seguir como por temas de él y nada más se pudo lanzar un solo episodio. Y yo dije, bueno, a mí esto me quedó gustando. Yo siempre he querido hacer un podcast. Aquí esto era en vivo, si la embarraba en el momento, pues me tocaba mirar a ver cómo la arreglaba, pero siento que ya es momento y dije, lo voy a lanzar. ¿Y cómo fue? No me compliqué mucho. Un día vi una creadora de contenido que ya explicaba cómo había creado su podcast de la manera más sencilla. Dije, no me voy a complicar y lo hice así mismo y así arranqué. Y empecé grabando pues con los auriculares del celular y ya después fue que me regalaron en Navidad mis papás el micrófono pues para hacer ya el podcast de una manera pues como más profesional, pero pues como que no. En realidad, crear el podcast no fue algo que me diera miedo ni que me fuera a complicar, porque entendió muchas veces que es mejor tenerlo hecho que perfecto, porque si uno busca que algo quede perfecto, pues tal vez nunca sale. Y en el camino se irán puliendo cosas. Entonces, pues, que las personas que quieren sacar el podcast, yo creo que se animen. Y si no tienen con qué grabarlo, simplemente con los auriculares empiecen inicialmente, que así yo conseguí mis primeros clientes. Ujú. Entonces, pues como que no detenerse por decir no tengo todas las herramientas súper profesionales en este momento, o es que tengo que ser súper profesional editando, no. O sea, en realidad creo que estamos en una época en la que la tecnología nos da tanta facilidad para hacer las cosas que tenemos que aprovecharlo antes más. Totalmente. No, y es que además, cuando queremos que todo sea perfecto, puede ser también una forma de postergar hacer algo porque pensamos que vamos a estar más preparadas también emocionalmente si tenemos todo el equipo. Si tenemos el micrófono, la compu, el set, ¿no? Y la verdad es que yo me identifico contigo perfecto porque Reinvéntate Podcast inició con los audífonos que te vienen gratis en el celular, que tienen su micrófono ahí metido, ¿no? Y además yo en esa etapa del nacimiento de este podcast, yo grababa caminando afuera de mi casa, en el parque. Entonces se colaban un montón de sonidos, de que si pasa un camión, o de que si un perro estaba ladrando, o no sé, una persona me decía, hola, ¿no? Y yo, ay, estoy grabando podcast, no me saluden, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo ni siquiera me cuestioné el rollo de tiene que quedar perfecto el sonido, como que me importaba demasiado que a mí me fluyeran las ideas. Era eso, si yo camino me fluyen las ideas. Si yo me empiezo a enredar con que la silla, la luz, la cámara, ya no voy a saber ni qué quiero decir. Entonces, como que prioricé eso, sobre todo en esos momentos donde andaba como, sí, como que andaba queriendo descubrir cuál era mi forma, cuál era el concepto, cuál era la vibra, ¿no? De cada uno de los episodios. Entonces, prioricé lo que realmente importaba más, que era como, estoy descubriéndome. Si yo ya supiera exactamente cuál es el concepto y todo, bueno, pero estoy dándome chance de explorar, ¿no? Total. Así es, yo de hecho alcancé a escuchar unos episodios tuyos de cuando estabas caminando. Ahí están. Quien quiere echarle una espiada a episodios de hace 7 años, pues son los primeros. Ahorita estamos en los 400, creo que eres el 412.
creo, no sé. Pero bueno, si nos vamos para atrás, encontramos toda la evolución en calidad de sonido. Pero sí, es verdad lo que tú dices, eso en el camino se va puliendo, total. Ujú, sí. Ay, Moni, ok. Y entonces, así, tú lanzaste tu podcast, rehusaste un título que estaba ahí esperándote para ser usado en algo más potente. Y empiezan a llegar tus clientes, gracias a que te escuchan, resonan con tu mensaje. Y cuéntanos qué viene para ti, qué planes tienes, qué te gustaría crear, cómo vas con tu marca personal. Bueno, cada día es como un desafío nuevo, ¿no? Es como, a ver, esto de emprender, y no sé si sea simplemente en este mundo de ser life coach o en general, pues como que cada día es tan diferente del otro que uno a veces planea una cosa y te resulta otra totalmente diferente. Entonces yo en estos momentos me estoy enfocando mucho en generar conexiones, de qué personas puedo seguir creando cosas increíbles. ¿Qué viene más adelante? Me encantaría más adelante poder escribir un libro, es algo que es como un sueño que tengo ahí, pero no es como en algo que esté trabajando en este momento. Siento que todavía necesita como más cosas. Lo que viene en este momento es seguir pues como atrayendo a más personas para poderlas ayudar en su camino, crear eventos, que era algo que yo pensaba que no era conmigo, pero sí quiero seguir creando eventos. De hecho, ya estoy pensando en cómo voy a hacer el evento de cierre de fin de año, pues como de algún ritual, algo en especial que a mí me haya funcionado para entregárselo también a las personas. Entonces, principalmente es hacer que crezca mi marca personal, porque pues lo que yo me sueño es estar dando charlas a nivel mundial sobre todo lo que he aprendido y sobre lo que voy a seguir aprendiendo, porque en este camino pues sigo buscando qué otras herramientas puedo aprender para aportarle también a mis clientes todas esas herramientas. Entonces, siento que es un camino que es como una bolita de nieve, que eso va creciendo y creciendo. Entonces es que el podcast crezca, sacar mi libro, que lleguen nuevos clientes, pero es más que todo como me encanta mucho las sesiones personalizadas, ¿no? Porque es donde puedes conectar con las personas. En un Ujú, momento pensé en hacer un curso, pero siento que antes que hacer un curso, quiero seguir haciendo las sesiones uno a uno, como que me lo quiero tomar más con calma, porque sé que de todas esas sesiones, como tú decías, es que uno más adelante puede sacar en realidad un curso. Entonces, de cierta manera, como que quiero mantener todo un poquito más orgánico todavía, pero que me dé la tranquilidad de que puedo entregar mi mensaje a las personas. Entonces, para mí en este momento es primordial las conexiones. Y ujú. que de aquí al 31 de diciembre yo vea todavía un cambio. De aquí a 1 de octubre que se grabó el podcast, al 31 de diciembre yo diga, uy, logré también estas otras cosas. Entonces, estoy asistiendo también a otros eventos de networking, todo el tema de emprendimiento, porque también me quiero postular pues como a muchas conferencias ahí. Y bueno, otro reto que también tengo que no te ha contado es que, de lo que yo te digo, hay enfermedades que vienen como bendiciones. Esto no lo ha contado, pero pues en uno de los lugares donde yo iba mucho por el tema del estómago, pues tuve una relación muy cercana con una de las doctoras que ella me ayudó mucho a buscar como la solución, sanar en realidad, y no como tapar, sino sanar. Tuve una última consulta con ella, ella me preguntó que cómo iba. Le conté que estaba emprendiendo, pero pues como sin ninguna pretensión de nada. Y ella me contó que estaba con un nuevo proyecto en el cual era dirigido a empresas y tenía como toda la parte médica ya súper estructurada, pero que sentía que lo que yo hacía desde la parte de coaching era como la piecita que les faltaba para poder entregar el programa completo. Entonces ya soy parte de ese programa en el cual se les brinda pues como bienestar a las empresas y ya pues aparte de ser como parte del equipo de médicos, también estoy ahí como ayudando a promover todo ese bienestar dentro de las empresas. Entonces como un nuevo reto porque obviamente aparte de ser life coach, también ahora tengo el reto de ponerme a veces el papel de vendedora, ¿no? De dar a conocer mi mensaje y todas las oportunidades que se me dan. Entonces, pues es como algo más que también quiero hacer y que me hace muy feliz porque pues igual a mí el tema de la salud siempre me ha gustado y que se haya aparecido de esta manera fue como que dije, wow, qué regalo más bonito que la vida me va dando. Me encanta, muchísimas felicidades por eso. Definitivamente en nuestra historia tenemos tantas pistas de lugares a donde podemos regresar, personas que conocimos que podemos volver a contactar y la pregunta mágica, ¿no? Del ¿para qué me habrá pasado eso en ese tiempo? ¿Qué conexiones hice sin darme cuenta? ¿Qué cosas se me ocurrieron que no he usado? ¿No? ¿Qué cosas pueden seguir activas y que solamente necesitan mi atención para empezar a crecer, florecer?
Oye, Moni, y en cuanto a vivir en Colombia, ¿estás cómoda? ¿Hay viajes en tu futuro? ¿España te espera de regreso algún día o no? Yo creería que sí. O sea, en este momento como que intento mantenerme bastante tranquila, como mantener mi energía muy enfocada en todo este proceso. Pero yo sí sueño como en algún momento volver a estar en Europa, volver a España. Uno de mis sueños más grandes, yo soy una mujer muy romántica, entonces quiero ir a Italia a conocer Verona, porque en Verona está lo que llaman, dizque la oficina de las secretarias de Julieta, que son las mujeres que responden las cartas de las personas que les envían cartas a ellas como por un tema de amor. Entonces es algo que he querido hacer y resulta que sí existe porque averigüé y les escribí preguntando como que si uno podía ser voluntario con ellas desde otra parte. Me dijeron que sí se podía, pero si estabas allá, pero pues como que me respondieron y dije, "Ah, esto es real". Entonces, como que quiero tener más sólido también todo el tema de ser pues como life coach y todo lo que pueda entregar para que el día de mañana pueda viajar a otras partes mientras cumplo más sueños, porque al fin y al cabo cuando tú sigues cumpliendo tus sueños no solo de parte profesional, sino en la manera personal, como que esa energía pues la logras transmitir a las personas y los inspiras y también de esa manera puedes transformar vidas. Entonces es como un paso a paso. Obviamente yo todos los días me acuerdo de España, yo sueño con España, volver allá, reencontrarme, conectarme nuevamente con esa versión mía que se quedó allá, pero entiendo que todo es un proceso y que necesito, si en este momento de la vida me puso a seguir aquí en Colombia, aquí debo seguir sin negarme a la posibilidad de que un día pueda regresar allá. Me encanta, me encanta. Además de que también ya evolucionaste todavía más, ¿o no? Tú que podría volver a viajar o mudarse de país, igual va a ser otra, ¿no? Exacto, muy distinta sería la otra Mónica, entonces sí, serían experiencias ya distintas también, totalmente. Sí, sí, Ay, sí. Moni, pues estoy muy orgullosa de ti, muy emocionada por lo que viene y además me encanta que estés tan dedicada a crecer tu experiencia y tu capacidad de conectar en sesiones individuales. Yo creo que ahí está la clave de que luego se abran múltiples puertas de conocimiento, porque en el uno a uno es donde el coach se curte, es donde realmente florece nuestra intuición, nuestra capacidad de leer las emociones de nuestro cliente. Muchas veces nuestro cliente está muy confundido y nosotros estamos funcionando un poco como espejo para que encuentre respuestas, para que note dónde están las contradicciones, que note dónde está quizá la cosa que cubre lo que realmente es, ¿no? Y en ese proceso nosotros nos hacemos tan expertos en la reflexión y la introspección que justo es lo que le entregamos a nuestro cliente, ¿no? Para que él se cuestione. ¿Cómo puedes mirarte como espejo? ¿Qué es lo que te voy a reflejar que estoy escuchando en lo que me cuentas, ¿no? Y eso solamente mejora con la práctica. Muchas veces decimos, ¿cómo le hago, no? O sea, puedo tener la teoría, conozco más herramientas, etcétera, pero de repente la herramienta se convierte así en magia en nuestras manos cuando nuestra intuición está tan como afinada, ¿no? Que de repente nuestro cliente nos dice, wow, esa pregunta que me hiciste es lo que me faltaba para que tuviera este gran momento de epifanía. Nunca me lo había cuestionado de esa manera. O ahorita lo que me rebotaste me resonó a verdad, ¿no? Y de repente esos momentos gran, de gran valor que pasan en sesiones solamente pasan cuando el coach tiene ese don o ese talento bien, pues ahora sí que bien activado. Total, no, de verdad, Esther, muchísimas gracias. Y sí, eso es un camino muy bonito, es un camino muy distinto a lo que uno está acostumbrado, es ver la vida también con otros ojos, entender como la infinidad de posibilidades que hay de crear nuestra vida. Entonces es como la oportunidad siempre de estarnos transformando día a día. Ujú. Bueno, pues te deseamos todo el éxito del mundo, Mónica. Esperamos que sigas creciendo, que sigas ayudando a mucha gente a desatorar ese miedo. Me encanta que estés enseñándoles a utilizar tapping a tus clientes. Es una herramienta que nos libera tanto del pesar de cuando no nos sentimos bien y no sabemos cómo detener esa espiral descendente, pero de verdad que es una herramienta súper potente y cuando la utilizas en sesión con tu coach es cuando realmente como que cae el 20 de cómo puede ser usada. Entonces, muchas felicidades por estar haciéndolo y por más proyectos, por más talleres.
Y bueno, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente. Por supuesto, primero que nada, que busquen tu podcast, ¿no? Viviendo Ujú. al son del color. Ya saben Vive que en está Colombia. Vive al son del color. Sí. Y lo encuentran exactamente donde están escuchando este episodio, así que búsquenlo ahí y cuéntanos qué más, dónde te pueden contactar, cómo podrían agendar una sesión contigo. Bueno, y también me pueden encontrar en mi Instagram, que es monigiraldo.coach. Ahí encuentran toda la información. Me pueden escribir incluso, pues ahí tengo también el link de WhatsApp y si no, también un mensajito directo ahí al Instagram, que yo siempre les estoy contestando. Y me encanta pues estar ahí generando contenido, que es también como una de mis aficiones ahí mientras uno va contando la historia entre videos, para que se puedan entretener también un poquito. Va, perfecto. ¿Y para la sesión de coaching que te escriban directamente o que te busquen en el directorio? Me pueden o buscar en el directorio de Sherpa o también me pueden escribir directamente, que igual ahí están los links, como ellos se sientan más cómodos para que podamos empezar a hablar y trabajar pues como todo su proceso de transformación para que crean esa nueva versión que tanto han querido ser. Oye, y es que tu página del directorio tiene un regalito por ahí, ¿no? Sí, tiene un ebook en el cual es Libera el miedo a través del amor. Entonces también ahí les entrego incluso herramientas que les pueden servir muchísimo para que puedan empezar como a liberarse de todo eso que los mantiene atados de no cumplir en realidad sus sueños o de que se están diciendo que son algo que en realidad ya no son. O porque muchas veces no nos permitimos ser una persona nueva porque como que generamos alianzas con nosotros mismos de quien éramos hace 5 años, aunque ya no nos represente, pero seguimos siendo esa persona porque así es como nos conocen los demás, pero es entender que necesitamos esa evolución constante y siempre le digo que es a través del amor porque al final el amor es pues el que transforma todo lo que hay a nuestro alrededor, entonces es como la herramienta básica y principal de todo en la vida. Me encanta. Acuérdense entonces, en la página del directorio de Sherpa de Mónica pueden apuntarse para que les llegue este ebook, Libera el miedo a través del amor. Ahí mismo está su calendario y en las notas del episodio vamos a poner ese link al directorio, a su cuenta de Instagram y por supuesto a su podcast. Muy bien. Muchas Bueno, pues gracias. estamos bien contentos con haberte tenido acá en Mi Medicina Podcast, Mónica. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, por darnos una ventana a todo este momento de transición. Gracias por ser expansor energético para otras personas que pudieran estar ahí eh, a punto de un nuevo comienzo y que pudieran estar con dudas, ¿no? Con dudas que vienen a través de esos miedos naturales ante la incertidumbre de lo que viene detrás de seguir nuestro corazón. Total, no a ti, Esther, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para compartir un poco más de este mensaje y que pues también sí, como dices tú, inspire también a muchas más personas. Muchas gracias, Moni. Gracias. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado y que por supuesto te estés cuestionando qué onda con los miedos que me roban esa capacidad de decisión. ¿De qué me he quedado con las ganas en la vida? Porque me ha dado mucho miedo o la incertidumbre de si va a funcionar, si no va a funcionar, si me va a gustar, si no me va a gustar, te ha hecho quedarte con las ganas, te ha hecho quedarte con la curiosidad. Tal vez tu sistema nervioso ya normalizó que hay muchas cosas que se nos antojan que simplemente no podemos explorar. Eso no es normal. Lo que es normal es que tú aprendas a seguir la voz de tu corazón y empieces a vivir tus decisiones con toda la emoción que implica el no saber. Pero cuando tú y yo somos conscientes de que manifestamos nuestra realidad, tú y yo podemos manifestar clientes, manifestar oportunidades, manifestar invitaciones, colaboraciones, manifestar entrevistas en radio, en tele, escribir para revistas, contratos de libros. Tú y yo podemos manifestar absolutamente todo lo que nos atrevamos a querer que podemos merecer. Pero bueno, todo esto se desbloquea cuando tú y yo le rascamos un poquito a todas nuestras creencias limitantes, todo aquello que nos deja un poco tras bambalinas, viendo a los demás cumplir sus sueños y nosotros un poco en la zona de confort, donde ya está nuestra rutina, donde nada nos sorprende, donde vivimos nuestro día a día idéntico. Entonces, si tú quieres romper un poco este patrón, vente a este taller. Se llama El producto ya lo tienes. El producto eres tú. Es un taller intensivo de 5 lecciones muy importantes. Lo grabé con todo el corazón para ti. Estoy segura que te va a encantar. Así que lánzate las notas del episodio, busca el link con la invitación, aparta tu lugar inmediatamente. Es para ti.
es completamente gratis, no tienes nada que perder. Bueno, nos despedimos. Esto fue un episodio más de Mi Medicina Podcast. Nos escuchamos la próxima semana.